Ujú. Creo que ya estamos. Buenas noches, señores, todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy, viernes 11 de septiembre. A ver, me confirman si está bien el audio. Yo creo que sí, ¿no? El audio está correcto, está magnífico. Y el día de hoy, pues vamos a desarrollar un tema importante, que es el tema de los tipos de despido que existen en nuestra legislación laboral. Ya hay varios tipos de despido. O sea, la ley configura varios tipos de despido y cada despido tiene un nombre en particular. Entonces, más aún en estos tiempos que estamos de pandemia, en estos tiempos del COVID, que se están produciendo pues una serie de despidos arbitrarios, despidos nulos, despidos indirectos, despidos fraudulentos, despidos arbitrarios, despidos por no renovación del contrato de trabajo, despidos por falta grave. Entonces, con mayor razón se hace necesario que podamos establecer, primero, conocer, segundo, distinguir y tercero, aplicar las consecuencias de cada tipo de despido que hay en nuestra legislación laboral peruana, en nuestra ley peruana. Tenemos varios tipos de despidos, no solamente un despido, no, tenemos una gama de despidos que la ley ha establecido, ha configurado. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a estar desarrollando ese tema importante. Y como todas las noches que nos conectamos, a todas las personas que están ahí, por favor, saca tu lapicero, saca tu agenda, tu hoja, para que puedas apuntar todo lo que hoy día vamos a compartir con todos ustedes. A ver, y también, como ya es común con nosotros, vamos a saludar a las personas que se están conectando a esta hora, a ver quiénes están en esta hora. A ver, mándame tu saludo para saludarte también de manera rápida y en vivo, ¿no? A ver quién está. Edwin Pacheco, buenas noches. Jinsu, también. Flores, ¿cómo está? Buenas noches. Teresa Palomino, excelente el audio, perfecto, gracias, Teresa. Daniel, Miraya, la clasificación de los despidos depende del autor. ¿Cuál sería la clasificación para usted? Justamente el día de hoy, mi estimado Daniel, vamos a hacer la clasificación para que para nuestro criterio correspondería a los despidos en nuestra legislación. Aguirre Quesada, buenas noches. Mary, doctor, buenas noches. Adelina Olarte, buenas noches. Adelina, qué bueno que te estés conectando para que puedas seguir aprendiendo sobre esta rama tan interesante del derecho laboral. Andrea, buenas noches. Doctor, buenas noches. Giovanna Alvarado, muy bien, el audio, perfecto, gracias. Jorge Cosentino, buenas noches también. Jessica, no YK. Buenas noches, saludos desde Puno. Qué bueno, te felicito que desde ahí te estés conectando con esta capacitación que vamos a dar en derecho laboral. Galo, desde Cartavi, le saludo perfecto. Galo Alfredo, qué bueno que estés con nosotros a esta hora para compartir, para poder meditar, también analizar los diferentes tipos de despido. Giovanna Hilda, buenas noches. Marily Caira, buenas noches. Capitet, buenas noches. ¿Por cuánto tiempo como máximo de suspensión sin goce de haber? Perfecto, Capi. Santiago, buenas noches desde Puno, perfecto. Angie Zaira, buenas noches, también se conecta desde Cartavio. Galo Alfredo, qué bueno que estés con nosotros a esta hora, mi estimado Galo. Juan Johnny Polanco, buenas noches, doctor. Karen Arámbulo, perfecto, gracias, buenas noches. Giancarlo Belmac, de Chiclayo, qué bueno que nos estés acompañando en esta hora, mi estimado Giancarlo. Karen, a ver, Juan Armando Orozco,
¿Cuándo una sesión sobre negociación colectiva en el ámbito público y privado? Muchas gracias, mi estimado Juan Armando. Lo vamos a tener en cuenta. La negociación colectiva, que es un tema también interesante, vamos a tener en cuenta. Iselda Beatriz, desde Apurímac. Qué bueno, un saludo fraterno también para todos nuestros amigos de Apurímac. Angie Zaira. Buenas noches desde Moquegua, desde el sur. Qué bueno que estemos también llegando hasta allá. Bernie Zulca, buenas noches, doctor. Buenas noches, mi estimado Bernie. Arturo Cochachín, buenas noches desde Huaraz. Hemos estado ahí en Huaraz, un clima bien bonito, bien natural allá por Huaraz. Hermán Abanto, Cajamarca, también hemos estado ahí en Cajamarca, pues es un aire bastante limpio, allá en la hacienda Porcón, si no me equivoco. A ver, nos visita también Hernán, buenas noches. Camilo, buenas noches a todos, saludos desde Huaraz, Ancash. Un saludo fraterno para todos nuestros amigos allá en Huaraz. Janet Biliali, buenas noches desde Iquitos. Que bueno, también un saludo fraterno allá a todos nuestros amigos que nos están viendo de la ciudad de Iquitos. Judith también desde Huancavelica. Qué bueno que estamos llegando a varias partes de nuestro país y siguen los saludos. McBride Salazar, doctor, buenas noches, buenas noches. Judith Flores, buenas noches. Daniel Miraya, una consulta. ¿Podría recomendar material bibliográfico concerniente al derecho laboral? Gracias, hay bastantes. Carlos Blancas Bustamante, todos los libros que tiene Elmer Arce, son los libros clásicos. Está también el doctor, se me fue el nombre, Mario Pasco, todos ellos. Gustavo Mantilla, saludos. Edwin Pacheco, doctor, buenas noches también. Luis Abanto, saludos desde Nazca, también ahí un saludo fraterno a todos nuestros amigos que nos están viendo en la ciudad de Nazca. Muy bien. Hoy día vamos a tratar un tema bien importante. Sedapal, los trabajadores tercerizados de Sedapal, sí, también. Ese es un tema, también la tercerización y la intermediación laboral también es un tema que seguramente más adelante lo vamos a ir a desarrollar en uno de nuestros viernes de capacitación laboral. Saludos a todos los que nos están visitando, que nos están viendo y que están siendo parte de esta capacitación. Y tú que estás ahí, déjame felicitarte porque a esta hora te estás dando el tiempo de poder capacitarte en este tópico, en esta materia del derecho laboral y más aún desde el punto de vista de los despidos. José Luis Lira, buenas noches, saludos desde Cusco, un saludo también allá hasta la ciudad de Cusco para todos nuestros amigos que nos están viendo a esta hora. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar para que tengas en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Jesse, desnaturalización de los contratos, lo hemos tratado bastante, ¿o no? A todas las personas que nos han seguido, y seguramente vamos a ir tratándolo en otros viernes, pero el tema de la desnaturalización de los contratos de trabajo, la desnaturalización de los contratos temporales, lo hemos hablado, pero bastante. No te preocupes, igual vamos a hablar en algún momento de la desnaturalización de los contratos. Así como hemos hablado bastante de los trabajadores de confianza, hemos hablado bastante de la desnaturalización de los contratos temporales, hemos hablado también del tema de las sentencias por el tema de reposición, hemos hablado del tema de los ceses colectivos que tuvimos el día miércoles. El doctor Alejandro Navarrete nos habló bastante del tema de los ceses colectivos. Hemos hablado sobre las leyes que se dieron al iniciar el tema del COVID.
Hablamos de los despidos arbitrarios precisamente por la no renovación del contrato de trabajo y hemos hablado, Domice, saludos, saludos, hemos hablado bastante, pero no te preocupes, mi estimada Jessie, va a llegar un momento en que nuevamente vamos a tratar ese tema que es importante en esta coyuntura, en este momento actual en el que nos encontramos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Estate atento, por favor, ya, estate atento, porque vamos a hacer una clasificación del despido por su origen. Por su origen. Buenas noches, Mayor Julia, buenas noches, qué bueno que te estés conectando. A todas las personas que están ahí, por favor, dale compartir este video, dale compartir para que puedan agregarse más personas a esta capacitación que vamos a dar en Derecho Laboral sobre el tema de los despidos en la legislación peruana. El día de hoy, que estamos en un momento complicado, en un momento difícil, porque se están dando muchos despidos, se están dando bastantes despidos. Perfecto, perfecto. También, mi estimado Juan Armando, vamos a tener en cuenta el tema de los despidos en el sector público. Lo vamos a tener en cuenta, lo estamos apuntando. Ya vamos a estar haciendo las coordinaciones para hacer ese tema. Yo sé que es también un tema requerido, igual que los S colectivos que nos pedían bastante y los sacamos el último miércoles. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Mar George. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Atención aquí. A ver, atención aquí para ir desarrollando lo que el día de hoy vamos a compartir. Hay que tener en cuenta algo. Y eso es importante que lo analices desde el punto de vista que tengas, ya sea como trabajador, ya sea como abogado, ya sea como empresa, ya sea como asesor, ya sea como estudiante, ya sea como dogmático, maestro, profesor. Desde cualquier punto, desde cualquier escenario en el cual te encuentres, es importante que tengas en consideración esto, que el despido que se materialice o que llegue a suceder un despido dentro de la relación laboral es un riesgo latente que en cualquier momento puede ocurrir. ¿Ya? Eso sí, para empezar y para que lo tengas claro. Obviamente que no es el escenario ideal, no es lo que se quiere, no es la primera opción de repente, pero sí es un riesgo que en cualquier momento del vínculo laboral se puede dar. Ahora, esta pandemia del COVID, que esperamos que se vaya pronto y que vemos que sí, de a poco se está yendo, esta pandemia del COVID nos ha demostrado que con mayor relevancia el riesgo de que el trabajador sufra un despido es un riesgo latente y permanente que en cualquier momento del vínculo laboral se puede dar, se puede materializar. Eso solamente para empezar, para que lo tengas en cuenta. Es un riesgo, ya sea porque hay un despido, ya sea porque la empresa quiebra, ya sea porque pueden pasar otras situaciones, una falta grave. El riesgo de que ocurra un despido es un riesgo latente y permanente dentro de todo el vínculo laboral. ¿Ya? Muy bien. Siendo así, vamos a empezar por realizar esta clasificación. ¿Cuántos tipos de despidos existen en nuestra legislación? Existen por lo menos 5 que hemos visto. Y vamos a ir desarrollando cuáles son esos tipos de despidos para que lo vayas conociendo. En principio, vamos a hablar de la clasificación del despido, pero por su origen. O sea, por su origen, dónde se origina, dónde nace o dónde se estructura estos despidos. Entonces, perfecto, perfecto. Ya nos van pidiendo ahí temas por interno, ¿no? Ya está bien. Vamos a ir apuntando. Por el origen, los despidos se pueden clasificar en normativos y jurisprudenciales. ¿Qué significa normativos? Que la estructura, el nacimiento, la descripción, el nombre, la causa, el origen y la consecuencia de ese despido viene por parte del legislador que crea, estructura o desarrolla determinados despidos.
Por su origen jurisprudencial, ¿qué quiere decir? Que es creado, pero no es creado por la ley, sino que es creado por el juez, el magistrado o el tribunal. Entonces, en base a su jurisprudencia que emite, crea un tipo de despido. Crea un tipo de despido, le da nombre, le da una causa y también le da una consecuencia a ese tipo de despido. Entonces, dentro de la ley tenemos varios tipos de despido y vamos a ir hablando porque es abundante. Vamos a tratar de hacer un extracto, porque hablar de los despidos arbitrarios, de los despidos en la ley, es hablar pero bastante. Pero vamos a tratar de llevarlo de manera que se pueda entender todo lo que el día de hoy vamos a desarrollar. Punto número 1, encontramos el despido justificado. El despido justificado está regulado en el artículo 22 de la norma. ¿Cuál es la norma? El texto único ordenado del decreto legislativo 728. Ahí se encuentra el despido justificado. ¿Qué es el despido justificado? Como su mismo nombre le indica, este tipo de despido se basa en que el trabajador ha incurrido en una falta grave. Por eso encuentra una justificación legal para despedir al trabajador. ¿Y qué falta grave podría ser? Cualquiera de las que estén reguladas en el artículo 25 de la norma. El artículo 25 de la norma, que ya hemos dicho que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, establece todo un ramillete de cuáles podrían ser las faltas graves que podría incurrir un trabajador. Brindar información falsa al empleador, incumplir las obligaciones de trabajo, faltar por más de 4 días consecutivos a la empresa, faltamiento grave de palabra al empleador y una serie de situaciones que la ley los ha considerado como falta grave. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si este trabajador, por ejemplo, no vino a trabajar 2 días consecutivos, la empresa le impone la sanción de una llamada de atención. Al siguiente mes no vino a trabajar también otros 2 días más. La empresa le impone una sanción de una suspensión de 2 días sin goce de remuneraciones. Al tercer mes vuelve a faltar, pero ya falta 3 días consecutivos sin avisar. Al cuarto mes falta 1 día. Y al quinto mes sí, se pasó y toda la semana no vino. Entonces, si este trabajador vemos que en el tiempo ha venido cometiendo este tipo de situaciones, que falta sin avisar, no avisa, no manda un comunicado, no señala nada, entonces esta empresa, este empleador ya le ha venido imponiendo sanciones. Sanciones que obviamente están de acuerdo al grado de magnitud o al grado de relevancia de esta falta. Y han sido suspensiones sin goce de haber por 2 días, por 3 días, por 2 días, por 3 días. Pero sí, al quinto mes, sí, los 5 días de la semana ya no vino. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa le cursa una carta conocida como la carta de preaviso de despido. Esta carta de preaviso de despido contiene la configuración del hecho más lo que establece la norma y se le otorga al trabajador 6 días naturales por lo menos para que pueda efectuar sus descargos, ¿no? Para que en base al principio del debido proceso pueda tener la oportunidad de defenderse, de adjuntar pruebas, de estructurar argumentaciones. Después que el trabajador presenta su escrito de descargos a la empresa o el empleador tiene que enviarle su carta final de decisión. Puede decidir 2 cosas, o bien te perdono, porque bueno, por X motivos, eres un trabajador antiguo y bueno, guardo siempre buenos recuerdos tuyos, entonces te voy a perdonar por esta única vez, no más. Sin embargo, también la misma empresa, en la misma carta final, puede disponer el despido del trabajador porque considera que ha incurrido en un supuesto de falta grave. En este caso puntual, que el trabajador el primer mes falta 2 días, el segundo falta 2 días, no avisa, el tercero falta 3 días, no avisa, simplemente no avisa y no justifica. El cuarto mes también, y en el quinto, sí, pues ya fue el colmo, desapareció 5 días consecutivos. En ese caso, quiero que entiendas que sí, la sanción de despido viene a ser proporcional en la medida que
en las anteriores faltas, en las anteriores ausencias de 2 días consecutivos, el trabajador no justificó por qué había faltado al centro de trabajo. Y en estos 5 días que fueron corridos, tampoco justificó. Como no ha justificado y hay por parte de él un cierto desgano, una cierta irresponsabilidad, la empresa decide mandarle la carta de preaviso de despido, le da los descargos, la opción para que pueda presentar sus descargos y finalmente emite la carta de despido. Como en este caso se han cumplido todos los parámetros, se ha respetado el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, el principio de la gradualidad de la sanción se ha respetado, en este caso nos encontramos en un caso de un despido justificado. Artículo 22 de la norma, donde existe una causa justa contemplada y debidamente comprobada. Ese es el despido justificado, donde tiene que haber un motivo señalado en la ley y debidamente comprobado, ¿ya? Eso dice el artículo 22 de la ley. Entonces, el primer despido que estamos tocando es el despido justificado. El trabajador incurrió en la comisión de falta grave. Ahora, otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo porque de repente se entienda mejor. Este trabajador, que es un vigilante, en la noche, como él tiene una jornada nocturna, él piensa que no lo están viendo, pero hurta bienes de la empresa. ¿Cuáles son los bienes? Por ejemplo, hurta balones de gas, sustrae dinero. Entonces, y eso no lo ha hecho una vez, sino que lo ha hecho de manera continua y repetitiva. La empresa se entera, mira las cámaras de video, se ve que él se está llevando el dinero, se ve que él se está llevando los balones de gas, imaginemos que es una empresa de gas, entonces le mandan la carta de preaviso de despido, el trabajador presentará sus descargos, pero finalmente la empresa decide enviarle su carta final de despido. En ese caso, estamos ante un caso de despido justificado. ¿Ya? Entonces, ese es el primer tipo de despido que establece la norma. Ahora, hay otros tipos de despido y vamos a hablar. El despido incausado. El despido incausado. ¿Y dónde está el despido incausado? El despido incausado está en el artículo 34, de la norma. Ahí está el despido incausado. ¿Qué es el despido incausado? Es el despido que no tiene una causa justa. Es el despido que no tiene una causa justa de despido. Es el despido que se produce por la simple decisión de la empresa. Es el despido que se produce por la sola decisión del empleador, a su libre arbitrio. Por eso que este despido incausado también se le conoce como despido arbitrario, ¿no? El género sería el despido arbitrario y la especie sería el despido incausado. No hay una causa justa, no cometió falta grave, no hizo nada relevante como para que el empleador decida despedir. Entonces, y así está establecido porque estamos hablando de los despidos arbitrarios por el origen normativo. Y así está establecido en el artículo 34 de la norma. Ahí dice claramente, ¿no?, que el despido es arbitrario si en caso no se ha expresado una causa, es arbitrario porque no hay una causa que motive esa decisión. Y vamos a poner aquí, dentro del despido incausado, vamos a encontrar 3 manifestaciones del despido incausado. La primera es cuando el despido es intempestivo. Es cuando el despido, el empleador decide no dejarlo ingresar al trabajador, le dice, no vas a ingresar, no puedes ingresar, lo dejamos ahí nomás, no entres, no vas a entrar y te quedas ahí nomás. ¿Pero por qué? No, decisión de la gerencia que no entres, ya no vas a entrar. Ese se llama un despido incausado porque es intempestivo. Y por X motivos, no sé, no le caíste bien, el trabajador no le cayó bien al gerente general, no le cayó bien al dueño de la empresa, muchísimas cosas, muchísimos aspectos, es intempestivo, ¿no? El empleador de un momento a otro decide no seguir
contratando o no seguir con los servicios del trabajador, ¿no? Es el caso típico cuando el trabajador llega a la empresa y el vigilante, el personal de vigilancia, no le da el pase y le dice, no, por orden de gerencia, me han dicho que usted no puede ingresar. Ese es el despido incausado en un aspecto intempestivo. Ahora, hay otro tipo de despido incausado cuando se da, y aquí justamente vamos a hablar lo que nos dijo la persona que nos estaba comentando este tema, por la no renovación de los contratos temporales. ¿Ya? También es un tipo de ejemplo de un despido incausado. Ya sea que suscribió un contrato por incremento de actividad, ya sea que suscribió un contrato por necesidades de mercado, ya sea que suscribió un contrato por servicio específico, ya sea que suscribió un contrato por reconversión empresarial, un contrato de temporada, un contrato intermitente, cualquiera de los 9 contratos que establece la norma. Pero el contrato se encuentra desnaturalizado. El contrato no cumple las causas justas de contratación o no ha cumplido con señalar cuál sería la causa objetiva determinante que llevó a esta contratación temporal y por qué no pudo ser a plazo indeterminado. Ese es el típico ejemplo cuando al trabajador le dicen, ya no vas a trabajar con nosotros porque no te vamos a renovar el contrato de trabajo. ¿No es cierto? Dicen así, ¿no? Suele pasar. Acá nos preguntan bastante sobre eso. Si no me han despedido, o le hacen creer al trabajador que no lo han despedido, le hacen creer que es un término del contrato. Se terminó el plazo del contrato, no te vamos a renovar. Pero si el contrato está desnaturalizado, esa situación de no renovar el contrato se convierte en un ejemplo de un despido incausado, porque no hay causa justa de despido en la medida que el contrato es fraudulento, el contrato está desnaturalizado. Como eso es así, este es el despido que no tiene causa. Doctor, de 100 casos de trabajadores que no les han renovado su contrato de trabajo, no les han renovado el contrato, vamos a poner el contrato número 1, el contrato por incremento de actividad, que es el contrato que más se utiliza en la contratación temporal. De 100 contratos, ¿cuántos contratos están desnaturalizados o son fraudulentos a favor del trabajador? Bueno, de 100 contratos, yo me atrevería a decir que entre 95 y 98 contratos están desnaturalizados, son fraudulentos. Ya sea porque no han consignado las causas objetivas de la contratación temporal, porque hay un principio de causalidad, hay que causar el contrato, hay que justificar por qué es temporal y por qué no sería indeterminado. O ya sea porque en realidad no existe la causa temporal, sino que es una actividad para un contrato permanente, pero le hacen suscribir al trabajador, le hacen creer que es un contrato temporal y finalmente lo despiden y él nunca se entera, a no ser que vea este video, se ve el video, se entera y dice, ah, verdad, mi contrato me parece que está desnaturalizado y tengo derecho a reclamar algo, algunos pedidos. Entonces, ese es un segundo ejemplo de cuando hablamos de un despido incausado. Ahora, en cualquiera de los dos ejemplos, ¿qué puede hacer? ¿Qué derechos tiene un trabajador que ha sido víctima de un despido? ¿Cuáles son sus derechos o qué puede solicitar? Bueno, puede solicitar la reposición laboral, si es víctima de un despido arbitrario, si es víctima de un despido incausado. Recuerda que, y siempre lo decimos, el plazo para solicitar la reposición laboral son 30 días hábiles. 30 días hábiles es el plazo que la ley ha establecido para que un trabajador pueda solicitar su reposición laboral o el pago de la indemnización por despido arbitrario. Cualquiera de las dos son válidas, o sea, cualquiera de los dos pedidos, ya sea la reposición o ya sea la indemnización por despido arbitrario, es válido, depende del trabajador. Doctor, ¿qué se aconseja más, la reposición o la indemnización? Lo que le haga más feliz al trabajador y a su familia. Si es la indemnización, la indemnización.
Si a él y a su familia se sienten más cómodos y más tranquilos con la reposición laboral, la reposición laboral. No hay ningún problema. Y dentro del juicio se puede solicitar tanto la reposición laboral como la indemnización por despido arbitrario, sí, pero un pedido tiene que ser principal y el otro tiene que ser subordinado. O bien la reposición es el pedido principal y la indemnización el pedido subordinado, o viceversa. La indemnización por despido es el pedido principal y la reposición es el pedido subordinado, pero sí se puede estructurar dentro del mismo contenido de la demanda. Como dije, para ambos casos, reposición o indemnización, el plazo es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de cese. En nuestro caso, por el tema del COVID, los plazos procesales y los plazos de caducidad se suspendieron hasta el 16 de julio de este año. A partir del 17 ya empieza a correr el plazo legal de los 30 días. ¿Ya? Entonces, primer despido es el despido justificado, donde no hay materia de reclamo, donde sí se siguió el procedimiento, se estableció lo que la ley indica. El segundo despido que estamos hablando es el despido incausado. ¿Qué es el despido incausado? El despido incausado es cuando no existe ningún motivo para despedir al trabajador, pero aún así se realiza. ¿Cuál es la consecuencia? El trabajador puede solicitar su reposición laboral o su indemnización por despido arbitrario. Doctor, si solicito la reposición laboral, ¿puedo solicitar además la indemnización por daño moral y la indemnización por lucro cesante? Sí, puede solicitar la indemnización por daño moral y también la de lucro cesante como un pedido, como una pretensión accesoria dentro de la misma demanda. Y si solicito la indemnización por despido arbitrario, ¿también puedo solicitar el daño moral y el lucro cesante? Sí, también puedes hacerlo como un pedido accesorio a ese pedido de indemnización por despido. Dentro de la misma demanda no hay ningún problema. Entonces, en este despido que está regulado en el artículo 34 de la ley, hablamos del despido incausado. Técnicamente es el despido incausado. Legalmente es el despido arbitrario. El arbitrario es el género, la especie sería el despido incausado. Todo despido incausado es arbitrario, sí. Todo despido arbitrario es incausado, no, depende. ¿Por qué? Porque ahí viene el tercer tipo de despido. Hablamos también de un despido injustificado. ¿Cuál es el despido injustificado? Y la norma lo dice, ¿no? Cuando no se ha podido demostrar la causa de la falta grave dentro del juicio. No se ha podido demostrar. O se ha vulnerado algún tipo de principio, como ya tantas veces lo hemos hablado, pero el día de hoy igual lo vamos a repetir. Por ejemplo, vamos a hablar de ese tema. Estamos en el despido injustificado, ¿ya? Este es el caso de un analista financiero, un analista de banco, ¿ya? Este analista de banco tiene una cartera de 700 clientes, a los cuales él le hace seguimiento de los créditos, de las cobranzas, de los pagos, le ofrece mejores tasas, le ofrece productos financieros, le ofrece también algunos ajustes en intereses. Tiene una cartera de clientes de 700 personas. Resulta que de estas 700 que él tiene que hacer también la cobranza de las cuotas mensuales, se le pasa una persona en la cual él no le hace el seguimiento, no llama, no se comunica, y en razón a que este analista financiero no realiza esas llamadas, esta persona incurre en mora, se va demorando, generan intereses, y como él no cobra, no llama, se van generando intereses y hay una pérdida. Y al tercer, cuarto mes que se da cuenta, llama, pero ya se había generado un retardo en el pago. Estamos hablando de 700 clientes dentro de la cartera que él tenía como analista financiero.
La empresa se entera y le manda una carta de preaviso de despido, le da obviamente el plazo para que pueda presentar sus descargos. El trabajador presenta sus descargos y finalmente la empresa le emite la carta final, la carta de despido. Pregunta de examen de grado. Este despido que ha cometido la empresa en contra de su trabajador, un trabajador de 10 años, nunca tuvo problemas similares, su legajo está limpio, de 700 clientes de su cartera, falló en uno por un espacio de 3 meses que no hizo la cobranza, se generó una deuda. Pregunta, ¿este despido está correcto o incorrecto? A ver, respóndeme esta pregunta que hemos hecho. ¿Está correcto? ¿Está correcta la decisión del despido o no? Trabajador de 10 años, su legajo personal impecable, 700 personas en su cartera de clientes, falló en una, la empresa se entera, como no hizo la cobranza, se acumuló una cantidad de intereses, le mandó su carta de preaviso de despido, hizo sus descargos y finalmente, la empresa decide despedir. ¿Correcto o incorrecto? A ver, ¿la falta existe o no existe? Porque esa era su función, hacerle seguimiento a los clientes para que puedan pagar la deuda. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Correcto o incorrecto? Domicé. A ver, muy bien. Jessica, muy bien. Jessie. Ajá, proporcional. Jorge, Cosentino, bien. A ver, Shin, Yuri, muy bien. Ya creo que varios se han dado cuenta. Ya. ¿Correcto o incorrecto? A ver, vamos a hacer un ejercicio de análisis. Galo. Perfecto, Galo Alfredo. Entonces, ajá, Manuel Jesús. Anthony. Sandrita Huerta también. Muy bien, muy bien. Ajá. Miguel Ángel Sánchez. Filali Heides no es causal de despido. ¿Ya? Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Claro, claro. Como ustedes bien han dicho, la falta existe, pero dentro del análisis de la gradualidad de la pena que se habla en el derecho penal, aquí hablamos de la gradualidad de la sanción, la magnitud de la falta no amerita una magnitud tan grande como el despido, porque la falta existe, pero es de una magnitud leve, pero la magnitud de la sanción de despido es alta, no hay correspondencia, por lo tanto no hay proporcionalidad. Tendría que ser una llamada de atención, una suspensión por un día, de repente 2 días sin goce de haber, podría ser, pero no calza para dar un despido. Entonces, ¿cómo se llama ese despido? Se llama despido injustificado. Ese es un ejemplo de un despido injustificado. ¿Ya? Ese es el tercer despido que hemos desarrollado el día de hoy. Ahora, hay también el otro despido, que es el despido nulo. ¿Y dónde está regulado este despido nulo? Está regulado en el artículo 29 de la ley. ¿Y qué dice?
¿Y qué dice el artículo 29 de la ley? Y se basa en qué tipo de despido. Cuando hay la afiliación a un sindicato, Galo, perfecto, despido injustificado, muy bien. Liz Carolina Lazarte, incorrecto, muy bien, incorrecto. Elder Orna, una llamada de atención o suspensión, sí, muy bien, magnífico, nada que discutir. Ahora, vamos a hablar del cuarto despido. Primer despido, justificado. Segundo despido, incausado. Tercer despido, injustificado. Cuarto despido, el despido nulo. ¿Qué es el despido nulo? Es cuando un trabajador, para empezar, se va a considerar a un despido con esa categoría de nulo siempre y cuando el hecho se encuentre dentro del supuesto que establece la norma, que es el artículo 29. Por ejemplo, si el trabajador o si el despido, perfecto, sí, existe un principio de proporcionalidad, claro que sí. Por ejemplo, si el despido se da como consecuencia de la afiliación del trabajador a un sindicato, si el despido se da como consecuencia de que el trabajador formuló una denuncia en la SUNAFIL o formuló o presentó una demanda laboral ante el Poder Judicial. También este es parte de un supuesto de un despido nulo. Cuando hay discriminación y un caso bastante típico cuando se da a consecuencia de que la trabajadora es una trabajadora gestante. En ese caso hablamos de un despido nulo, se configura de esa manera. Y como un despido nulo, ¿qué puede solicitar? ¿Qué puede solicitar el trabajador o la trabajadora? Puede solicitar la reposición laboral con el pago de las remuneraciones devengadas que se van a generar a partir de la fecha de despido hasta el momento en que se realice la reposición efectiva al centro de trabajo. ¿Ya? Se maneja así y de esa manera porque ese es el despido nulo. El despido nulo y se va a pedir la reposición salvo que en ejecución de sentencia, dice el artículo 34, el trabajador opte por el pago de la indemnización tarifaria, establecida en el artículo 38. Pero el pedido principal siempre va a ser la reposición y el pago de las remuneraciones devengadas para este caso puntual de despido nulo. Ahora, quinto despido. Acá hay un despido bien interesante. ¿Y cuál es el que falta? A ver, ¿quién me lo dice? Es el despido indirecto. Es el despido indirecto. ¿Cómo se entiende este despido y dónde está regulado? Bueno, el despido indirecto está regulado en el artículo 30 de la norma. En el artículo 30 de la norma. Ahí se establece. Ahora, hay que entender por qué la norma le llama despido indirecto. Es despido indirecto porque el empleador no despide de manera frontal, como si es en el caso del despido incausado, en un ejemplo de intempestivo. No lo despide directamente, no le dice, ¿sabes qué? Ya vamos a trabajar acá, retírate, no queremos saber nada más de ti y aquí cortamos el vínculo laboral. No, no es el despido franco, no es el despido transparente, sino que es el despido camuflado, es el despido que se da de manera que se van a generar ciertos actos de hostilidad para que el trabajador de iniciativa propia y por una voluntad cristalina presente su carta de renuncia. Esa es la finalidad de todos estos actos de hostilidad, de llevar, direccionar, presionar a que el trabajador presente su carta de renuncia y él mismo se retire de la empresa. Por eso que la ley lo llama despido indirecto. ¿Ya? Ahora, una vez me decían, pero yo he saludado, el empleador, estábamos conversando y me habló fuerte. Esos son actos de hostilidad. No, y eso hay que tener cuidado. No toda situación se configura como acto de hostilidad. Hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, acto de hostilidad. La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente. No, justamente esta trabajadora, no le pago los fines de mes, sino le acumulo hasta los 45 días. De tal manera que busco presionarlo, busco hostilizarlo, busco aburrirlo, es la palabra. Hay también
la reducción de la remuneración. La reducción de la remuneración. Recordemos que antes el literal B del artículo 30 hablaba de la reducción inmotivada. ¿Qué quería decir? Que si había una motivación por un hecho objetivo, real, económico, sí sería viable la reducción de la remuneración, pero tal cual como está redactado hoy por hoy este literal B del artículo 30, la reducción de la remuneración sí se considera un acto de hostilidad. ¿Y cómo es eso? Lo que significa es que el empleador no puede disminuir de manera unilateral la remuneración de su trabajador. No puede hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace? Tiene que llegar a un acuerdo, tienen que suscribir el famoso convenio de reducción de remuneraciones, que tiene que contar con la firma del trabajador. Por eso es que el gobierno sacó el Decreto Supremo 011-2020-TR, y recuerdas que dentro de los aspectos del artículo 4 establecía la reducción de la remuneración, pero hablaba de un convenio. Tenía que llegarse a un convenio para que se pueda reducir la remuneración. Está prohibida hoy por hoy toda reducción unilateral, donde solamente haya decidido el empleador. No se puede hacer, no está permitido, no está permitido. La reducción de la remuneración va a ser válida siempre y cuando el trabajador y el empleador firmen un documento, firmen este famoso acuerdo de reducción de remuneración. Si no lo hay, entonces esto es un acto de hostilidad, porque así lo menciona el artículo 30, actos de hostilidad. Ahora, hay otro acto de hostilidad bastante conocido, ¿no? Bastante conocido, y el literal C del artículo 30 habla del traslado. El traslado del trabajador a un lugar distinto donde normal y habitualmente prestaba su servicio. Y vamos a poner un ejemplo. La empresa queda ubicada en Lurín, Lima Sur. El trabajador vive en Pachacamac, Lima Sur. De Pachacamac llegar a Lurín le toma más o menos caminando, vamos a poner un ejemplo, caminando le toma unos 15 a 20 minutos. En carro llega en 5 minutos, caminando 15 a 20 minutos, a máximo media hora. Muy bien. Pero como el empleador ha decidido hostilizar a este trabajador y le ha dicho que renuncie, presenta tu carta de renuncia, el trabajador no quiere renunciar y está en su derecho de no hacerlo, entonces el empleador toma la decisión de que ya no trabaje en la planta de Lurín. Ahora lo va a mandar a la planta de, acá nomás, Puente Piedra. O sea, ¿qué significa eso? Que el trabajador que vive en Pachacamac, que antes se demoraba en llegar a la planta de Lurín 20 minutos, ahora le va a tomar llegar más o menos 2 horas y media desde Pachacamac hasta Puente Piedra, porque no está cerca, está lejos. Ni el tren eléctrico llega, todavía, está lejos. Entonces, la Corte Suprema, porque ojo, esta causal dice el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en que presta habitualmente sus servicios con el propósito de generarle perjuicio. Pero la Corte Suprema indicó que se va a considerar acto de hostilidad cuando exista este cambio de sede, el traslado del trabajador a una sede diferente, pero en la medida que sea irrazonable. O sea, se voltea, se invierte la carga de la prueba, porque bajo la redacción original, el trabajador tendría que demostrar el perjuicio, y que eso es hartamente difícil, hartamente complicado, que un trabajador demuestre y pruebe el perjuicio de ese traslado. Pero la Corte Suprema indicó que se tiene que analizar la razonabilidad de esa decisión. En este ejemplo, el empleador tendría que demostrar por qué sería razonable que ya no labore en Pachacamac si la empresa queda en Lurín, y por qué lo envió hasta Puente Piedra. O sea, ¿cuál es la necesidad, la urgencia, la razonabilidad de esa decisión? No hay otros trabajadores que vivan en San Martín de Porres, Los Olivos, Comas
o en el mismo Puente Piedra que puedan realizar esa función, ¿por qué justamente a ese trabajador tendrías que trasladarlo hasta Puente Piedra? Entonces ahí el empleador tiene que probar la razonabilidad de su pedido. Y si no lo prueba, se configura, se prueba y se acredita la existencia de un acto de hostilidad. Y también la discriminación por motivo de sexo, raza, origen, y todos aquellos actos que afecten contra la dignidad y la moral del trabajador, ¿no? Acá vienen los tratos humillantes, los tratos denigrantes, los gritos, todo lo que son las humillaciones, engloban y forman parte de lo que es la dignidad y la moral del trabajador. Entonces, como se da todo este arsenal hostil, todo este arsenal complicado de hostilidad, hay trabajadores que dicen, bueno, yo no estoy dispuesto a aguantar toda esta artillería de actos de hostilidad, yo no tengo tiempo para esto, ni tampoco tengo energía, yo voy a firmar mi carta de renuncia y no voy a seguir en este tramo. Y es respetable, siempre lo que le haga más feliz al trabajador y a su familia es respetable. Pero hay otros de que dicen, no, o sea, ¿por qué me voy a ir yo si yo estoy trabajando normal? En ese caso, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento son dos. El más conocido es el que el trabajador envía una carta dando a conocer al empleador los actos de hostilidad que se han materializado y le da un plazo de 6 días naturales para que pueda enmendar su conducta y terminar con los actos de hostilidad. Normalmente las empresas cuando responden la carta de cese de hostilidad niegan la hostilidad, dicen acá no hay ningún tipo de hostilidad. Si te hemos cambiado de Pachacamac a Puente Piedra es porque necesitamos una persona justamente con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu expertise, y por eso es que necesitamos una persona con tus cualidades allá en Puente Piedra. Y nosotros como empleador estamos dentro del jus variandi y podemos variar las condiciones laborales. Estamos haciendo uso de nuestro derecho de poder supervisar, fiscalizar y modificar las condiciones laborales. Por tal motivo, no entendemos qué es lo que tú sientes como hostilidad, porque aquí nadie te está utilizando, nadie te está hostilizando, sigues ganando lo mismo, nadie te ha bajado la categoría. Entonces, el trabajador, ojo que en los procedimientos de hostilidad, la carga de la prueba de mostrar la hostilidad le corresponde al trabajador. El trabajador tiene que tener las pruebas. Es diferente en el procedimiento de preaviso de despido, ¿no? En el procedimiento de despido es la empresa la que tiene que demostrar que el trabajador ha incurrido una falta grave, que ha realizado actos que se consideran como faltas graves. Pero en el procedimiento de hostilidad se invierte esa carga de la prueba. El trabajador tiene que demostrar los actos de hostilidad. Ahora, hay actos de hostilidad que no siempre se pueden probar de manera fácil. No siempre se pueden probar de manera fácil. Entonces, cuando la hostilidad es de difícil probanza, ¿qué se recomienda? Pues enviar una carta o una denuncia a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo para que vaya un inspector y verifique que se están configurando actos de hostilidad. Y aquí te voy a contar algo, mira, para que entiendas qué tan técnico es el tema de la hostilidad laboral. Este era el caso de un cliente que le habían cortado el punto de red, no tenía internet, no tenía password, no le pasaban mensajes, la tenían arrinconada en una parte de la empresa, no hablaban con ella, la tenían totalmente aislada, ¿no? De lo que ella tenía, pues un sitio más o menos regular, la trasladaron a un lugar bastante aislado, bastante pequeño. Entonces, ¿cómo probar eso, no? O sea, qué complicado probar que a mí me han aislado, que yo no tengo cómo salir de esa parte, no tengo cómo trasladarme, cómo probar que no tengo internet. Entonces, ¿qué hizo ella? Mandó una carta al inspector solicitando que verifique los actos de hostilidad. Y cuando fue el inspector, ¿verdad? Verificó que no tenía punto de red, verificó que no tenía correos, verificó que antes ella tenía un espacio más grande, ahora le habían dado un espacio reducido,
verificó que también que por el lado donde se transita, se choca bastante con su silla, o sea, le incomodaban porque la gente iba y venía. Entonces, con esa inspección del inspector, sí se llegó a demostrar que la trabajadora estaba siendo víctima de actos de hostilidad, actos hostiles. Y con ese informe de la SUNAFIL, sí, con mayor fuerza y con mayor peso probatorio, ya podría presentar su carta de cese de hostilidad. Y si la hostilidad es de tal magnitud que ya envió su carta de preaviso de despido, perdón, ya envió su carta de cese de hostilidad, ya envió su carta de autodespido, entonces puede presentar esa acta de infracción del Ministerio de la SUNAFIL dentro del proceso judicial como prueba nueva, porque el artículo 19 de la nueva ley procesal de trabajo permite que las pruebas puedan presentarse de manera extemporánea siempre y cuando hayan sido obtenidas posterior a la fecha de presentación de la demanda, o sea que no hay ningún problema. Ahora, un trabajador que está siendo víctima de actos de hostilidad tiene también dos opciones. O bien solicita el cese de hostilidad a través de una demanda laboral, o bien se da por despedido, se llama el autodespido, y solicita el pago de la indemnización tarifada dispuesta en el artículo 34. Ambas opciones son válidas. Y doctor, ¿usted cuál recomienda? Lo que le haga más feliz al trabajador y a su familia. O sea, no es lo que el abogado pueda disponer, no. Es lo que le va a beneficiar más al trabajador. Y eso hay que entenderlo y eso hay que respetarlo. Por eso que el artículo 35 de la ley señala claramente que el trabajador puede ir al juzgado a solicitar el cese de la hostilidad o puede pedir la indemnización por despido arbitral. Entonces, nos encontramos dentro de este despido que se llama el despido indirecto. Llevar a cabo un despido, nosotros tuvimos un caso bastante interesante de despido indirecto. ¿Qué pasó en este caso? Mira lo fino de la hostilidad. Mire, yo quiero compartirlo con ustedes. En este caso, el trabajador no le habían bajado el sueldo. El sueldo permanecía igual. Vamos a poner un ejemplo. Ganaba 5.000 soles. El sueldo no había sido materia de modificación. La categoría tampoco. La categoría seguía siendo la misma. Vamos a poner un cargo, ¿no? Administrador de empresas. Entonces, al parecer, en apariencia, no pasaba nada. El problema se generaba que por más que él seguía ganando 5.000 soles, por más que en las boletas de pago figuraba el cargo de administrador de empresas, en la realidad de las 10 funciones que tenía como administrador de empresas, le habían quitado como 7 y solamente realizaba 3, y de esas 3 funciones que realizaba, las realizaba de manera parcial, porque la empresa le había quitado funciones. Y de lo que él realizaba una función técnica, una función de conocimiento, de administrar las empresas del empleador, pues le dieron ya labores más operativas, como tipear, imprimir, sacar copias. O sea, ¿te das cuenta de lo fino que es la hostilidad? En este caso, la categoría era la misma, el sueldo era el mismo, las funciones, ahí había el tema, las funciones. Entonces, nosotros, ¿qué le dijimos al juez? Le dijimos que obviamente aquí hay una afectación a la categoría del trabajador, no porque se haya cambiado en las boletas de pago, sino porque en el terreno de los hechos le han diezmado, le han quitado casi todas las funciones y lo han orientado a que haga labores operativas, que obviamente la experiencia, la formación profesional de él no era como para tipear. O sea, tipeaba pues una persona que de repente recién iniciaba en el cargo, recién iniciaba en la empresa, pero él ya tenía como 10 años ahí. Él no iba a empezar a tipear, sacar copias, son funciones operativas que él ya no estaba para ese tipo de situaciones. Y el juez entendió el tema de la hostilidad y reconoció el juzgado en la sentencia que sí había un acto de hostilidad y solicitó el pago de la indemnización por despido arbitral. Entonces, hay que entender bien cómo se maneja el tema de la hostilidad laboral. Ahora,
Hemos hablado de hemos hablado de el quinto despido. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Primer despido, despido justificado, despido incausado, despido injustificado, despido nulo y despido indirecto. Estamos hablando de estos 5 tipos de despidos que por su origen tienen un origen normativo, un origen legal. Ahora, hay un sexto despido que por su origen tiene nacimiento jurisprudencial. ¿Qué quiere decir? Que el creador de este tipo de despido es precisamente el Tribunal Constitucional. En la sentencia apunta, por favor, la 976-2001, caso Eusebio Llanos Huasco, ¿no? Es una sentencia para los laboralistas importante porque marca un hito de lo que se entendía por el tema de los despidos, las indemnizaciones, los tipos de despidos. Y en esta sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 976-2001, el tribunal crea un despido. ¿Cómo se llamó ese despido? El despido fraudulento. ¿El despido fraudulento está en la norma, está en la ley? No, no figura. Por eso que legalmente nosotros tenemos 5 tipos de despido: justificado, incausado, injustificado, nulo y indirecto. Pero hay un sexto despido, que es el despido fraudulento, y ese despido no está en la ley, no está en la norma, pero sí está creado de manera jurisprudencial en esta sentencia, la 976-2001. Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, un despido fraudulento, como su mismo nombre lo indica, pues es un despido basado en el engaño, basado en la mentira, basado en la creación de pruebas, basado en hechos imaginarios. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Al trabajador le dicen, tú no has venido a trabajar por 4 días consecutivos y lo despiden. Le mandan su carta de preaviso de despido, el trabajador se defiende y le dice, bueno, me parece que estás viendo las cosas incorrectamente. Yo he venido a trabajar todos los días de este mes de mayo. Y la empresa dice, no, tú has faltado 4 días consecutivos porque en el marcador aparece que no has venido y no has marcado. Y terminan por despedirlo. Y el trabajador obviamente dice, ya sé por dónde va esto, no va por un tema más que todo ilegal que me quieren despedir. Y solicita que se declare la existencia de un despido fraudulento porque se ha hecho en base a hechos imaginarios. Esos 4 días que la empresa alega que este trabajador no fue a laborar, el trabajador tiene correos, tiene fotos, tiene informes, tiene correos con su jefe directo, tiene fotos con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Entonces, este despido se califica como un despido fraudulento y en tal medida el trabajador tiene derecho al pago, o mejor dicho, tiene el derecho a solicitar su reposición laboral, salvo que no lo quiera hacer y solicite el pago de una indemnización por un despido totalmente ilegal. ¿Ya? Entonces, ¿qué despidos se dan más dentro de la práctica judicial, dentro de la práctica administrativa en la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo? Bueno, el despido arbitrario, en su vertiente de despido incausado y despido injustificado, se da también el despido nulo y el despido indirecto. Son esos los despidos que más se observan en sede administrativa y en sede judicial. El despido arbitrario, bastante, un montón. O sea, el primer despido que se genera es el despido arbitrario en su modalidad de despido incausado. De ahí viene el trabajador que es despedido por un despido injustificado, ¿no? Le enviaron su carta de preaviso de despido, hizo sus descargos y finalmente lo despidieron. Esos son ¿qué se dice? El ranking, más o menos, la métrica que se tiene sobre esta situación de los despidos. Entonces, para concluir, hablamos de 5 despidos legales, 5 despidos que tienen nacimiento normativo y un despido que tiene origen jurisprudencial, que es el despido fraudulento.
Dulet. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a responder un par de preguntas. A ver, si te descuenta tu gratis y tus vacaciones, bueno, para el descuento de la gratis tiene que haber un acuerdo, porque se pueden compensar de repente los días que has estado con licencia, pero tiene que haber un acuerdo. Si no hay un acuerdo, podría considerarse un acto legal y sí podrías considerarlo como un acto de hostilidad en la medida que te estaría afectando la dignidad como trabajador. ¿Ya? A ver, en la no renovación del contrato modal por incremento, si el trabajador es reemplazado por otra persona y la probable causa de la no renovación es por motivos de salud, a ver, porque solicita descanso médico, ¿cómo se solicita la renovación? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál sería el tipo de despido que se un despido incausado, de rendimiento o despido nulo, discriminación por estar enfermo? Tendrías mayor, mi estimada Jessica, tendrías mayor probabilidad de éxito por el tema del despido incausado. Por el tema de discriminación, lo puedes hacer, pero en la medida que tengas una buena artillería probatoria. Pero si no, el despido incausado por no renovación del contrato de trabajo, sí, a través de la vía ordinaria, juzgado especializado, si supera más de 50 URPs. La URP está a 430 soles y sí lo podría solicitar en esa sede. A ver. El despido indirecto, artículo 30. Artículo 30 de la norma, mi estimado Luis Enrique. Artículo 30. Ahí está el despido indirecto. A ver. Se puede pedir, Shingiri, se puede pedir reposición si ya se presentó carta de renuncia por hostilidad. No. No, por hostilidad solamente se presenta o el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización. No hay reposición laboral por hostilidad laboral. No hay reposición. Si ya presentaste la carta de autodespido, eso es lo que entiendo, ¿no? La carta de renuncia por hostilidad vendría a ser la carta de autodespido en razón a todos los actos de hostilidad. Bueno, ahí o bien solicitas el tema del cese de la hostilidad o bien solicitas el pago de la indemnización por despido arbitrario. A ver, otra pregunta. Ajá. Wow, tu mensaje. A ver. ¿Qué dice acá? Uh-huh. A ver, el despido nulo se puede dar por temas de salud, como por tener COVID. Bueno, pero básicamente ahí hablaríamos de un tema de un despido incausado. El empleador es poco probable que va a argumentar que porque tiene COVID el trabajador lo despide. O sea, va a buscar otra argumentación, ¿no? La no renovación del contrato de trabajo, otras situaciones para indicar y materializar el despido. Sería más que todo un despido incausado. A ver. El despido lesivo de derechos fundamentales también es un tipo de despido y de ser así, ¿cuál es la reparación de dicho acto? Todos los despidos que hemos hablado son despidos lesivos de derechos fundamentales en la medida que afecta un derecho constitucional de la persona. Y si estos pueden ser, y si estos pueden ser tramitados a través de una acción de amparo, con mayor razón cobran relevancia. Entonces, el despido lesivo de derechos fundamentales se da en la medida que se pueda encuadrar su procedencia a través de una acción de amparo. Por ejemplo, en el caso de los actos de hostilidad, no hablaríamos de un despido lesivo de derechos fundamentales que pueda ser tramitado en una demanda de acción de amparo porque ya tiene una regulación especial a través del artículo 34 y 38 de la ley y el artículo 30 que es precisamente el acto de hostilidad. Sí, correcto, Alonso. El tema de la remuneración tiene que ser acordada, tiene que haber un acuerdo escrito donde el trabajador muestra su voluntad de querer modificar la remuneración.
Si no hay eso, la reducción es unilateral y puede configurarse también un acto de hostilidad, sin perjuicio que después pueda reclamar también el reintegro de esas remuneraciones. También puedes reclamar el reintegro de esas remuneraciones. Qué interesante. Delcy. ¿Por qué razón el legislador ha creado tantos despidos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, considero que hay estos tipos de despidos en la medida que hay hechos que son más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una embarazada, la Constitución señala de que hay una atención prioritaria a la trabajadora gestante. En tal medida, a este tipo de despidos le llaman despidos nulos. En el otro caso ya viene a ser más que todo una disposición técnica, ¿no? Una disposición jurídica. Si es un despido que no tiene causa justa, despido incausado. Si es un despido que ha vulnerado algún tipo de principio, despido injustificado. Entonces, de tal manera que se ordena, ¿no? Se ordena todas las situaciones y se le cataloga un tipo de despido. Hay un despido indirecto porque es un despido soslayado, es un despido que va por lo bajo, es un despido silencioso y ese tipo de despido es un despido indirecto. Entonces, se da en base a regular cada situación. Cada situación tiene una relevancia, tiene una identidad propia y por ello el legislador ha tenido a bien hacer toda esta gama de despidos. Gustavo, doctor, un personal considerado personal de confianza cuyo contrato está desnaturalizado por ser intermitente a pesar que la naturaleza del puesto era continua. Bueno, el personal de confianza, como ya lo hemos dicho bastantes veces, hay que tener en cuenta. Hay tres tipos de trabajadores de confianza. El trabajador de confianza que no cumple los requisitos regulados en el artículo 43, el trabajador de confianza mixto, que inició un cargo ordinario, pero después fue promovido a un cargo considerado como de confianza, y el trabajador de confianza exclusivo o puro, que es el trabajador que desde el inicio hasta el final ocupó y desempeñó un cargo de confianza. Para el primer caso, el que no cumple los requisitos tiene derecho a la reposición y a la indemnización, porque es un trabajador de planta, es un trabajador normal. Al trabajador mixto, que inició un cargo ordinario, pero después fue promovido a un cargo gerencial, un cargo de confianza, este trabajador tiene derecho a la reposición o a la indemnización, si es que así lo decide. El trabajador puro, el de confianza, este es el que genera mayor debate y mayor problema. ¿Por qué? Porque hay una vertiente en base al séptimo pleno laboral y a la casación 18450-2015 y a un criterio que ahorita está siendo predominante de no otorgar la indemnización por despido arbitrario a un trabajador de confianza puro, que desde el inicio hasta el final tuvo esa condición. Pero ahí habría que articular lo dispuesto en el artículo 10 de la ley, ¿no? El artículo 10 establece que cuando el trabajador de confianza supera el periodo de prueba, alcanza protección contra el despido arbitrario. ¿Cuál es esa protección para el trabajador de confianza puro? La indemnización por despido arbitrario regulada en el artículo 34 de la norma. Entonces, tienes que analizar si realmente cumple. Doctor, de 100 trabajadores de confianza, ¿cuántos no cumplen los requisitos que establece el artículo 43 y por lo tanto el empleador no podría despedirlos argumentando el retiro de confianza? Bueno, de 100 casos, de 100 trabajadores, 95 a 97 que no cumplen. O sea, el grado de éxito para poder lograr ya sea la reposición o la indemnización es de un 97%. Pero tienes que analizar, tienes que adentrarte bastante en ese tema. Jessica, ¿cuál es la razón por la que un trabajador con 4 horas no está protegido por el despido? No, Jessica, sí, el que tiene 4 horas sí, el que tiene menos a las 4 horas sí, no está protegido. Bueno, es una disposición legal, ¿no? Es una disposición legal, la norma lo establece de esa manera, no solamente para el despido, sino también para la CTS y para las vacaciones. No tendría derecho legalmente a las vacaciones si es que trabaja menos de 4 horas. Y sí, nos basamos en la norma internacional, en el convenio de la OIT, tendrían que darle 6 horas, 6 días como mínimo. ¿Ya?
Jorge, si no te van a renovar, analiza tu contrato, busca un abogado especialista, ahí tienes nuestro número para que nos puedas escribir, y solicita que hagan una revisión de tu contrato. Todos los trabajadores que están siendo cesados o despedidos porque el empleador no les quiere renovar el contrato de trabajo, lo primero que tienes que hacer es que un especialista, un abogado laboralista, haga una revisión de ese contrato para que te diga si está o no desnaturalizado y qué es lo que podrías hacer. Reclamar la reposición laboral o reclamar la indemnización por despido arbitral. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no nos olvidemos compartir el video, todos los que estamos todavía ahorita en esta transmisión. Y acuérdate que el 30 de septiembre tenemos un entrenamiento bastante exclusivo sobre cómo redactar una demanda laboral de alto impacto. Probablemente vaya a ser la última capacitación que vamos a dar en el año porque tenemos bastante trabajo, tenemos demandas, tenemos audiencias, tenemos negociaciones, ejecución de medidas cautelares. Entonces, el tiempo nos va a quedar corto para poder volver a hacer una nueva capacitación en el año. Así que nosotros estamos tirando la casa por la ventana, estamos regalando un libro digital de derecho individual, estamos regalando tres modelos de demandas por vinculación, por despido y por pago de beneficios laborales de un trabajador sin planilla. Estamos regalando también el audio entrenamiento sobre la teoría del caso dentro del nuevo proceso laboral. Estamos otorgando el certificado de participación y estamos otorgando la entrega gratuita del material aplicativo, de las diapositivas que vamos a utilizar ese día 30. ¿Ya? La capacitación exclusiva se va a dar por Zoom y se llama ¿Cómo redactar una demanda laboral de alto impacto? Dime cómo redactas y te diré quién eres. Nos escribes, nos mandas, dale clic al enlace que está arriba y te va a llegar toda la información que necesitas sobre este tema que vamos a dar. Si necesitas asesorías, revisiones de tus contratos de trabajo, consultas laborales, igual, dale clic a ese enlace y ahí el sistema, nuestro equipo de respuestas te va a dar toda la información y el detalle de lo que nosotros brindamos. Muy bien, señores, siendo ya la hora avanzada, más de una hora, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Cuídense bastante, guarden las normas de seguridad, por favor. Gracias, que Dios les bendiga.